Más de 22 años tiene Brújula Internacional al aire, contando con la experticia, el conocimiento del embajador Julio César Pineda, que ha sabido integrar la comunicación, el conocimiento por las relaciones internacionales y también por la diplomacia, que es tan compleja. No es nada fácil el mundo diplomático, pero él ha sabido manejarlo magistralmente por el rol diplomático que ha tenido a lo largo de su carrera, y precisamente esto es importante también conversarlo, embajador, por la amplia experiencia que tiene como diplomático. Bueno, nosotros comenzamos en el primer gobierno de Caldera en 1969-70, presentando el concurso en la Cancillería, un examen que hacía el ministerio en base a tener un título universitario y querer trabajar en el mundo internacional. Estuve en la Cancillería un tiempo, en la Dirección de Fronteras, después pasé a desempeñarme en la Comisión de Naciones Unidas en Ginebra, que es la Organización Europea de Naciones Unidas, donde está la Cruz Roja Internacional, está la Organización Internacional del Trabajo, está la Organización Mundial de Comercio, está la Organización Mundial de la Salud, o sea, un campo muy propicio para estudiar. Ahí hice la maestría en la Universidad de Ginebra, en el Instituto Alto de Estudios Europeos, y bueno, ahí una oportunidad para mejorar los idiomas, el francés y el inglés. Después estuve otra vez nuevamente en Cancillería, trabajando en la Dirección de Fronteras, por eso mi interés por la frontera siempre ha estado presente. Y posteriormente estuve en México, en la Embajada de México con el doctor Neri, embajador, y Arreglalú, que también en su tiempo, como funcionario de segundo nivel. De ahí pasé a Moscú en la época del comunismo ya de Gorbachov, cuando todo se rompía. Vi el proceso de cambio de un sistema que parecía que iba a durar 1000 años, y una mañana con Gorbachov se acabó el comunismo y se cayó el muro de Berlín, y fui espectador de todo ese acontecimiento que me ayudó mucho a comprender la geopolítica mundial. Posteriormente estuve un tiempo en la Cancillería, aproveché de entrar al mundo de la televisión como analista en varios canales y en la radio, y luego me trasladaron ya cuando empezó la guerra del Golfo. Nuestro embajador había abandonado la embajada y llamaron a un funcionario de carrera que había tenido muchos años en Cancillería, porque uno empieza como tercer secretario 4 años, 4 años como segundo secretario, 4 años como primer secretario, 4 como consejero y 4 como ministro consejero, así que después de 25 años es cuando uno llega a ser embajador. Y nos tocó unos 10, 15 años de embajador, 3 años como embajador en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y en Kuwait, inmediatamente con la guerra de invasión de Saddam Hussein, proteger a los venezolanos, tramitar la situación en pleno incendio de los campos petroleros. Ahí, por cierto, me traje de Kuwait a unos 350 iraquíes que estaban trabajando en Kuwait, que los expulsaba a Kuwait porque eran iraquíes, pero que si regresaban a Irak los mataban porque eran enemigos de Irak, de Saddam, trabajan con Kuwait. Y gracias al presidente Pérez en esa época y al canciller, y con la ayuda del señor Sarikian, empresario, trajimos en 2 aviones a casi 350 iraquíes que nadie les daba visa. Los encuentro ahora ya los niños que me dicen, caramba, cuando lo veo embajador me recuerdo mucho de mi papá que nos comentaba cómo fue esa aventura. Tuve que ir inclusive hasta Chipre a buscar a algunos de ellos y llegaron a Venezuela. Y en Moscú tuve la experiencia también de que declararon persona non grata al embajador Burelli, que era mi embajador. Me tocó quedar encargado de la embajada muy joven y se me asilaron 3 venezolanos que no querían salir de la embajada porque se sentían perseguidos por los rusos, porque eran de madre rusa y para los rusos no consideraban que eran venezolanos. Y fue una aventura inmensa de negociar con los rusos hasta que los trajimos a Caracas. Estando en la embajada rusa con los 3 venezolanos, una artista del ballet Bolshoi llegó y me dice, embajador, bueno, era encargado, no era embajador todavía, tengo un niño de 6 años que no dejan salir en la época comunista. Su padre está en Caracas y yo quiero que también se asile en la embajada como venezolano. Yo lo recogí, lo traje, por eso hace poco lo vi en Venezuela. Es un gran director de cine en Estados Unidos y al venir me llamó para agradecer el gesto. Claro, después que cayó el comunismo, la madre pudo venir y reunirse con su esposo. Son cosas de la vida que uno hace en labor humanitaria. Y por supuesto, en el caso de las guerras de Irán, tanta necesidad que había de ayudar a los venezolanos. Lo mismo que en otros países donde uno aprende mucho, por ejemplo en Corea, un país que no tiene recursos de nada, ni materias primas, y es la 13ª economía mundial. Es una enseñanza para nosotros que tenemos tanta riqueza, cómo podemos hacer que al pueblo llegue. El caso de Corea o de Libia, que estuve también 3 años con Gaddafi, al principio como embajador de Caldera, de un gobierno que él llamaba capitalista y de derecha, porque Diego Arre, que es el presidente del Consejo de Seguridad, fue el que decretó las sanciones contra Libia. No me quería recibir, pero cuando ganó el presidente Chávez todavía era yo embajador, y me dijo, hermano, ahora sí usted es mi embajador preferido, y me llevó al Palacio Presidencial, y tuve cierta relación con él, claro, un hombre mesiánico, de poder absoluto, que muchas veces, como dicen los griegos, Dios les da a los hombres
que tiene ese poder de seducción a los líderes, la ibris, esa potestad de entusiasmar. Pero si se porta mal, le manda la némesis, que es lo que pasó con Gaddafi, que pasó con Hitler, con Mussolini, que el castigo los lleva porque no supieron aprovechar todos los recursos que tenía. Que por cierto es interesante porque fui embajador en Libia, petrolero, de un líder absoluto, un partido único, y fui también embajador en Kuwait. Hay que ver la riqueza de Kuwait, el desarrollo que tienen, cómo le dan interés a la participación extranjera. Hoy mismo hay muchos venezolanos que trabajan en esos campos petroleros. Desgraciadamente no había este problema que tenemos hoy con la inmigración venezolana. Afortunadamente hay preocupación a nivel internacional. Y después que vine de Kuwait, estaba designado para la India, ya era la última etapa de la Cancillería. Y bueno, pedimos la jubilación varios embajadores, entre ellos Milos Alcalá, Fernando Gervasi y muchos otros, que éramos de la carrera, pero se ha politizado un poco la Cancillería y no nos interesaba. Después me satisfizo que me jubilan en la Cancillería como embajador, nos pagan como jubilados de trato a rango de embajador, pero no nos utilizan mucho. Hasta hace unos años me llamaron para ir a la Tribunal de la Haya y fue donde me impregné mucho con el tema del Esequibo, conocí las argumentaciones. Tenemos unos abogados extraordinarios a nivel mundial, como el profesor Zimmermann de Alemania, o Broughton de España, que son extraordinarios. Y bueno, seguí dando clases en la Central, di clases en Derecho, en la Escuela de Estudios Internacionales, en la Santa María doy clases en el doctorado y en la ULAC, en la Universidad Internacional del Caribe. Y de vez en cuando nos llaman, por ejemplo, para participar en cursos en Paraguay o en la Universidad Nebrija de España y en otras universidades internacionales, pero siempre pensando de que lo internacional es fundamental y motivando a los muchachos que estudian estudios internacionales o diplomacia, porque hoy en día lo internacional se ha hecho nacional. Ya el mundo se ha globalizado, a pesar de que el presidente Trump quiere volver a los nacionalismos absurdos y en una precipitada carrera de realizaciones que dañan a los propios Estados Unidos. Una trayectoria llena además de muchísimas anécdotas, de muchísima experiencia y muchísimo conocimiento que además ustedes ven cada tarde en Brújula Internacional. Embajador, vamos a hacer una pausa en esta conversación maravillosa y al regreso, aunque nos queda poco tiempo, le tenemos que pedir por supuesto su diagnóstico de cómo está el mundo, cómo está el sistema internacional. Entonces hacemos una pausa y al regreso van a tener el diagnóstico del embajador Julio César Pineda. Ya regresamos.